Padre Celestial, tú, Señor, has oído nuestras oraciones y tú conoces la condición en la cual estamos delante de ti, Padre. Tú nos ves tal cual somos, Señor, y más allá de lo que nosotros mismos podemos discernir en cuanto a nuestra propia naturaleza. Padre, nos presentamos delante de ti esta mañana rogándote tu bendición. Esta bendición, Señor, pues, no solamente sea durante el tiempo del culto y la predicación y las alabanzas, Señor, lo cual necesitamos ciertamente, Señor. Pero, Padre, que sea una bendición que produzca las transformaciones en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, que nos concedan estar en una comunión permanente contigo. Padre, bendícenos, Señor. Quita de dentro de nosotros, Señor, cualquier cosa, Señor, que impida esta comunión plena contigo. Perdona nuestros pecados, Señor. En esta mañana, Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Ustedes recordarán que estamos estudiando el libro de Nehemías. Las predicaciones vienen sobre el libro de Nehemías y el último pasaje que estudiamos fue Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8 es un capítulo glorioso, ciertamente. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que dice, para ponerles un ejemplo, en el versículo 8 de Nehemías 8, que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen las escrituras. Y en el versículo 3 dice que, versículo 2 de Nehemías 8 dice, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Estuvieron 8 horas ahí, ¿verdad?, estudiando la palabra de Dios. Y dice que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Evidentemente todo esto traería consecuencias sobre esta congregación. Estamos hablando del grupo de judíos, algunos benjamitas también, algunos israelitas también, en términos general de las otras tribus, que habían regresado del exilio, estaban por así decirlo, en medio del gozo de haber terminado la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Ya con anterioridad habían podido reedificar el templo. O sea que Jerusalén volvía a ser la ciudad de la que nos hablaba el hermano Pablo, ¿cómo tú te llamas? Mario Moratti. El hermano Mario Moratti en esta mañana. Jebús, la ciudad que tomó David y la hizo la capital eterna de Israel. Bueno, el hecho es que estaban en un gozo tremendo. Y este gozo se manifiesta en el próximo capítulo con una serie de señales que evidencia el fruto. Estoy aquí. No sé por qué no están mirando aquí. Es aquí que estoy. Decía que ese gozo del capítulo 8, fruto de la lectura de la palabra de Dios, se evidencia claramente en el capítulo 9 y también en el capítulo 10. Y ahora vamos para qué capítulo. Para el 9, para el capítulo 9, pues vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Capítulo 9. Voy a leer el capítulo 9 completo y del capítulo 10 solamente una parte, porque hay una parte la otra parte tiene tantos nombres que realmente los voy a saltar. Ya en otra ocasión se han leído también. Estamos en Nehemías capítulo 9. ¿Lo tienen en sus Biblias? ¿Alguien necesita una Biblia prestada? Por aquí hay una mano. Hermano Carlos, por favor. ¿Alguien más necesita una Biblia prestada? Otra por aquel lado también. Otra por allí, por allí. Vamos a buscarla. Siempre cuando ustedes vengan, allá en el fondo, si vienen sin sus Biblias, lo ideal es que tengan la suya, pero si vienen sin sus Biblias o para alguien que ustedes traigan como invitado, recuérdense que allá en el fondo tenemos un mueble donde están las Biblias. O sea que también pueden pasar a recogerlas por allá. Entonces, Nehemías
capítulo 9. Qué bendición, tengo la atención de todos ustedes. Me dio trabajo, pero lo conseguí. Gracias al Señor por ello. Nehemías capítulo 9. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hanani, Serebías, Jodías, Sebanis y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y les pusiste de nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, y para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habrían de ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo le prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerros de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, y de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habrían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste su maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra de Hesbón, la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que la habrían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas, tierras fértiles, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, muchos árboles frutales, comieron y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti,
e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu grande misericordia les enviaste libertadores para que les salvasen de la mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, según tus misericordia muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. Los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas, por tus muchas misericordias, no los consumiste ni los desamparaste, porque tú eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo nuestro pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con los que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que ahora somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen de su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y las escribimos firmadas por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, etcétera, capítulo 2, versículo 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 27. ¿Me siguen? Y el resto del pueblo, los sacerdotes y levitas, versículo 28, los sirvientes del pueblo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres y con sus hijos e hijas, y todos los que tenían comprensión y discernimiento se reunieron con sus hermanos los principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que le fue dada por Moisés y que cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios, y que no daríamos nuestras mujeres a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra. Versículo 32. Y remitiríamos toda deuda. Versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de Dios, para el pan de la proposición, etc. Versículo 34. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según la casa de nuestros padres en los tiempos. Versículo 35. Y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Versículo 36. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 38. Y ya, vamos a dejarlo ahí. Vamos a leer el 39 para terminar. Al final dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. No leo el capítulo 10 entero porque naturalmente es muy largo. Pero además de esto vamos a hacer referencia a él dentro de un ratito y vamos a poner el énfasis correcto en los puntos apropiados. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una comunidad completa
que como consecuencia de la influencia de la palabra de Dios, se echaron 8 horas y después de esto todavía al otro día se reúnen y le piden que traigan la ley de Dios y una cuarta parte del día, o sea, aproximadamente 3 o 4 horas, estuvieron de nuevo expuestos al mensaje de la palabra de Dios. Todo esto trae una convicción tremenda en ellos. Y vemos nosotros cómo se produce un avivamiento que siempre tiene que comenzar por el individuo. Recuérdense que habían reunido a todo aquel que podía entender y le habían explicado las Escrituras. Y se echaron todo el tiempo leyéndola y explicándola a fin de que el Espíritu Santo obrara en ellos y trajera convicciones. Y esta convicción evidencia, sin lugar a duda, un avivamiento. Pero este avivamiento, si se caracteriza en algo, es que, como ustedes se dan cuenta, es un avivamiento espiritual que tiene manifestaciones, que lo que hacen es confirmar lo que el Señor había hecho en el corazón de ellos. Estaban en esclavitud. Llegan al punto en el cual, haciendo un recuento de lo que había sido su historia, dicen, en esta es la situación que estamos. Pero como vamos a ver dentro de un rato, enfatizaban en cada ocasión que Dios había tenido misericordia para apelar de nuevo a la misericordia de Dios. Vamos a hablar esta mañana de algo que yo sé que tú necesitas y que yo necesito también, un avivamiento espiritual. Tú dirás, bueno, pero esto fue algo coyuntural. No, es algo que se sucede regularmente. Nosotros tenemos una tendencia natural, como fruto de nuestra propia naturaleza y consecuencia también de nuestro pecado, a irnos poquito a poco apagando. Y es algo que históricamente lo podemos ver. O sea, nosotros sabemos de muchos hermanos y hermanas que en una época eran pujantes, eran activos, eran diligentes en su vida de piedad. Y esa vida de piedad se manifestaba precisamente en la comunidad de la iglesia. Voy a tener que beber agua, cosa que no me gusta, pero vamos a tener que hacerlo. Excúsenme, hermano. Estoy pareciendo ahí de Jesús. Esa flema de un momento a otro. Y la primera evidencia que nosotros vemos tiene que ver con la actitud de humildad o de humillación. En el primer versículo dice que ellos se reunieron, los hijos de Israel. ¿Cómo dice que se reunieron? En una fiesta enorme, en un algarabío, en un dancing. No, dice en ayuno y en cilicio con tierra sobre sí. No solamente habían dejado de comer, no les era necesario, la llenura del Espíritu Santo era suficiente para ellos en ese momento. Pero más que eso todavía, fíjense la actitud que tienen, es una actitud de humillación. Vestirse de cilicio, de una ropa de picante, de saco, de tela de saco, y echarse tierra por la cabeza era una actitud de humildad y de humillación que solamente en condiciones muy particulares y en situaciones muy especiales las personas lo hacían como una manifestación de humillación, de humildad, de tristeza, de congoja por la situación en la que se encontraban. Entonces, lo primero que vemos como una manifestación de un avivamiento espiritual es la actitud. Una persona que sigue soberbia, oronda, o que cree que sencillamente Dios se salvó porque ahora yo digo que soy cristiano, le hice el favor a Dios, es una persona que no tiene la actitud humilde que es necesaria. Pero no solamente eso, vemos en el versículo 2 también que ellos dicen que ya se habían apartado de la descendencia de Israel de todos los demás extranjeros. Y la segunda característica que vemos como consecuencia de esta evidente avivamiento que hay en los hermanos, en la congregación de Israel en ese momento, y que debe estar en nosotros y debe manifestarse en nosotros también en el momento en que somos avivados, es que tomamos, por así decirlo, conciencia de nuestra identidad. O sea, uno se identifica como cristiano y se identifica con el pueblo de Dios, y esto hace automáticamente que nosotros le saquemos los pies, que nos separemos, que nos apartemos de aquellos que no viven conforme a la voluntad de Dios. En este caso, todas aquellas conexiones que habían establecido, aquellos vínculos que habían establecido con mujeres extranjeras, dicen, lo dejaron a un lado completamente. Habían obedecido el mandato de Dios de mantenerse un pueblo separado del resto de las naciones. Una condición mediante la cual ellos se identificaban con su pueblo se evidenciaba en su actitud de separación de los demás. Cuando el pueblo de Dios, cuando tú y yo nos involucramos con el mundo y nos vamos dejando seducir poco a poco, y llega el momento que en las 24 horas del día el tiempo lo pasamos no con otros creyentes, no con otras personas que son como nosotros,
sino precisamente los pasamos con incrédulos y participamos de ellos en vez de ellos participar de nosotros. Y cuando más que esto nosotros nos divertimos y nos distraemos a la manera de ellos, junto con ellos terminamos necesariamente enfriándonos, apagándose nuestro espíritu. Porque es como tú sacar el pez del agua. Hay que retornarlo pronto para que no muera. En ellos se estaba evidenciando no solamente humillación y santificación mediante esa separación. La idea de santo es apartado, apartado para Dios. Un creyente que está avivado se aparta. No hay que estarle diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Sencillamente busca cómo agradar a Dios y se separa para Dios. Y quiere vivir en el entorno de la santidad de Dios. Además de esto, vemos una actitud de honestidad completa en el versículo 2. Dice que se pusieron de pie y confesaron los pecados y las iniquidades de sus padres. Cuando una persona está movida por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, no tiene ningún prurito para decir yo he pecado y es verdad, yo sé que no sirvo para nada, yo sé que no soy nada, yo sé que no merezco nada. Y es la única manera como podemos presentarnos con sinceridad delante del Señor. Es honestidad, es sinceridad reconocer nuestro pecado. Y en el caso de ellos, un pecado que venía siendo arrastrado y repetido por ellos a través de la historia. Cada vez que Israel, desdeñando los mandamientos, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, sencillamente buscaba su propio camino. Estoy hablando de que había un pueblo que había de un momento a otro, de un día para otro, en un par de días había habido una transformación como resultado de la influencia de la palabra de Dios. Lo único que cambia a una persona, óiganlo bien, es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y lo único que transforma a una persona, lo único que cambia la mente y el corazón es la influencia del Espíritu Santo a través de su palabra. Hermanos, vemos nosotros que también hay otra manifestación que es evidente cuando una persona está avivada. O sea que si tú no estás avivado, ¿verdad? Necesariamente vas a estar en una actitud en la cual tú no vas a tener lo que ellos manifiestan claramente en el versículo 3. Cuando dice al final del versículo 3 que leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Óyeme, pero ya se habían pasado un día entero en eso. Cualquiera hubiera dicho, pero ya está bueno, que tanta Biblia, que tanta ley, que tanto Moisés. Pero ellos volvieron de nuevo y tomaron la palabra de Dios, dice, y leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y en la otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Entonces estamos viendo acá un hambre, un deseo, un apetito voraz que no termina nunca de la palabra de Dios. Yo no sé cuántas veces tú has estado ahí sentado y dices, ojalá se acabe de acabar este sermón. Yo recuerdo la cantidad de veces que yo he estado ahí sentado como ustedes y digo, ojalá no se acabara nunca, por lo que estoy oyendo. Ojalá no se acabara nunca. Qué bendición, qué bendición, qué bendición. Ellos estaban en esa actitud, avivados, deseoso de oír todavía más de la palabra de Dios. Y como evidencia adicional de este avivamiento que se estaba produciendo en medio de esta congregación en cada uno de los hermanos, vino el arrepentimiento, la confesión de sus pecados, lo cual hacen ya de una manera individual. Fíjense qué interesante, que en el versículo 2 dice, estando de pie confesaron sus pecados y la iniquidad de sus padres. Y después dice en el versículo 3 al final, ¿verdad?, que de luego de leer la palabra de Dios, la cuarta parte del día confesaron sus pecados. Se tardaron 3 o 4 horas nuevamente reconociendo su iniquidad, su pecaminosidad delante del Señor. Tú dices, oye, pero ¿cuánto pecado tenían? Tuvieron 3 horas o 4 horas confesando sus pecados. Sí, la congregación pasó un tiempo considerable en el cual reconoció parte seguramente de su propia pecaminosidad. Porque nunca será suficiente y por eso muchas veces tenemos que pedir al Señor perdón por los pecados que aún inconscientemente hemos cometido, y muchas veces tenemos que pedir al Señor, o diariamente, yo por lo menos trato de pedirle perdón al Señor por mis pecados de omisión, porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ellos estaban en eso. Pero lo interesante, yo no sé si me están siguiendo bien, pero el énfasis que quiero poner es que es una resultante de un avivamiento interno producido por el Espíritu Santo como consecuencia de haberse expuesto a la palabra de Dios. Fíjense lo que viene, un corazón para Dios. Dice al final del versículo, dice, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Todas estas son manifestaciones personales, individuales, que se manifiestan en la totalidad de la congregación.
Estaban ellos, sin lugar a dudas, en una actitud de humildad, completamente santificados para Dios, actuando con honestidad, completamente confesando lo que eran delante de Dios, apegados y con más ansia de leer cada vez más y conocer más a Dios a través de su palabra, en un arrepentimiento genuino, confesando sus pecados y con su corazón completamente inclinado hacia Dios para adorarle en espíritu y en verdad. Estos son corazones avivados. Y yo no sé tú, pero cuántas veces yo he estado muy lejos de esa condición. Y consecuentemente, cuando estamos así, tenemos que acudir al Señor a decirle: Señor, ten misericordia de mí, avívame, Señor. Pero no solamente eso, sino que nosotros vemos que además de esto se evidencia en una exaltación de Dios en toda la congregación. Comienza por la persona y sigue a la totalidad de la congregación. Cuando hay una persona avivada dentro de la congregación, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en una persona, esa persona ungida por el Señor se convierte en un catalizador. Lo hemos visto muchas veces. Hemos visto cómo Dios toma a una o uno de sus siervos en la congregación y a través de esa persona se convierte vuelvo y repito la palabra, en un impulso, en un catalizador, en un motivador, a fin de que otros más se enrolen en el servicio a Dios, en la gloria de Dios y en la adoración a Dios. Todas estas manifestaciones deben sucederse en forma individual antes de que sean colectivas. Y nosotros como congregación, hace mucho tiempo que necesitamos un avivamiento congregacional. Hace mucho tiempo. Y mi esperanza como pastor es que el Señor avive los corazones nuestros. Fíjense cómo exaltan, versículo 4 en adelante. Dice en el versículo 4 que luego de esto se levantaron sobre la grada los levitas. Menciona a los diferentes levitas que estaban ahí. Dice al final del versículo 4, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Invitan a la adoración y le dicen los levitas, dice: levantaos, bendecid a vuestro Dios. Y proclaman inmediatamente los atributos de Dios. Fíjense cómo el versículo 6 enfatiza la condición de Dios como creador. Yo no sé cuántas veces tú le has reconocido al Señor que es eso que dice aquí: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército y la tierra. No perdamos tiempo averiguando todas las galaxias y lo que haya más allá de ellos. Todavía es creado por nuestro Dios. Y no solamente lo cree, sino que también lo sostiene. Fíjense en el versículo 6, dice: tú vivificas todas estas cosas. No solamente la tierra con todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay, sino que tú eres que mantienes, el sostenedor de la vida es Dios. Y dice: todos los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Cómo no vamos a hacerlo nosotros si todos los ejércitos de los cielos te adoran? Están proclamando como una consecuencia de su avivamiento la condición de Dios como creador, como sostenedor, la majestad de Dios sobre toda la creación, incluyéndose ellos mismos, y su soberanía la van a comenzar a manifestar a través de la referencia que hace, a la cual se refirió esta mañana también en la escuela dominical nuestro hermano Pepe, en la persona de Abraham. Fíjense qué interesante que en el versículo 7 dice, versículo 7, sí, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, y cumpliste tu palabra porque eres justo. En otras palabras, como consecuencia de ese avivamiento viene la exaltación de Dios y la glorificación de Dios dentro de la congregación. Nunca llegaremos a ser verdaderos adoradores. Nunca podremos exaltar congregacionalmente las maravillas de nuestro Dios hasta que individualmente nosotros no estemos espiritualmente avivados. Pero si lo estamos, sin lugar a duda que esto vendrá como una consecuencia. Su reconocimiento a su majestad, su soberanía, al hecho de que Él nos elige a nosotros soberanamente, sin quererlo nosotros, sin ni siquiera buscarlo nosotros, simplemente por el puro afecto de su voluntad. Un día dice, fulano, ven. Y nos saca del lodo cenagoso del pecado para traernos a la gloria de su comunión. Eso hace Dios soberanamente. Tú eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Y exalta la fidelidad y la justicia de Dios cuando dice, tú cumpliste tu palabra porque eres justo.
Si yo te pidiera a ti, o a ti tal vez a ti allá atrás, y yo te pidiera ahora, ponte de pie y exalta a nuestro Dios en medio de la congregación, ¿podrías hacerlo? ¿Estás habituado a hacerlo? ¿Has practicado alguna vez? ¿No te ha sucedido alguna vez que llenas del gozo del Espíritu Santo comienza a salir de tus labios, Señor glorioso, bendito, majestuoso, tú eres quien? Comienza a hablar de su condición de creador, de soberano, de justo, de majestuoso, de misericordia. Todas las características que adornan el carácter de Dios. ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías dirigir a la congregación en una adoración, en una alabanza como lo hicieron estos levitas? Que se levantaron de un momento a otro y se pusieron en pie y dijeron en voz alta, clamando a su Dios: bendecid a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él solo es Jehová. Él fue que hizo los cielos y la tierra, el mar y lo que en ellos está, en la tierra y lo que en ellos está. Y Él lo sustenta todo esto. Tú vivificas, Señor, a todos nosotros, toda la creación. Porque sencillamente tú has sido soberano y soberanamente has tenido misericordia de mí. Debe ser una consecuencia de un corazón vivificado y agradecido. Si crees que no podrías, que no serías capaz, hay problemas, necesitas ser avivado como lo necesitaban ellos. Y no hay otra fórmula que simplemente acudir, según el consejo de la palabra de Dios, a los pies del Señor y decirle: Señor, cambia mi corazón, transfórmame de adentro hacia afuera, vivifícame, Señor. Porque es triste el pasaje aquel que tantas veces lo referimos sin apropiarnos de ello, en el cual el Señor dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuérdate pues de dónde has caído y arrepiéntete. Estamos hablando de evidencias de un avivamiento espiritual. Vemos también, en tercer lugar, hermanos, cómo esta evidencia se ve en el reconocimiento histórico de la misericordia divina. Vuelvo y repito, el reconocimiento histórico de la misericordia divina. Hay todo un recuento. Clamando a Dios y orando a Dios, comienza a decir de cómo el Señor en Egipto, a pesar de su propio pecado, cuando clamaron a Dios, los sacó de allá con misericordia y los hizo pasar por el medio de las aguas, sepultando como si fuera una piedra tirada en el mar al resto de los egipcios. Y hacen referencia en los versículos que van del 12 al 14, en ese periodo, en el Éxodo, cuando estuvieron caminando, y dice que ni siquiera sus pies se hincharon, ni su ropa. Durante 40 años tuvieron que cambiarla porque la ropa se mantuvo intacta. Cómo el Señor le guiaba de día y de noche. Cómo a pesar de sus rebeldías, nunca apartó de él, del pueblo, su dirección. Como la misericordia de Dios se reiteraba una vez y otra vez, a pesar de que volvían a pecar, porque reconocían su pecado y se arrepentían. Y habla luego entonces en la temporada del desierto, por ejemplo, versículo 17, dice: pero tú eres Dios que perdonas. Fíjense que hay un énfasis muy particular. Por favor, no se me pierdan. Dice: tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué dice que era así? Dice: porque no los abandonaste. A pesar, versículo 19, dice: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Merecían, no digo yo, que los abandonasen. Hicieron de un buey un ídolo y dijeron: vamos a celebrarle fiesta al Señor, a Jehová. Y provocaron la ira de Dios. Y luego dijeron: vamos a buscar otra gente que nos dirigen, que este Moisés no nos conviene. Ese se quedó por allá por la montaña. Es más, vamos a coger para atrás, que en Egipto estábamos mejor. Allá comíamos mejor que aquí en el desierto. Ingratitud del corazón hacia Dios. Y con todo dice: por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. Versículo 19. Luego hace referencia en este reconocimiento histórico de la misericordia reiterada de Dios. Dice al tiempo de la conquista, versículo 22 al 25. Cuando hace referencia a cómo penetraron en la tierra y cómo Dios le dio los reinos que estaban ahí. Y cómo ellos tomaron posesión de la tierra prometida.
Luego hace referencia en el versículo 26 al 31 al tiempo de los jueces, cuando una vez y otra vez Dios, por su desobediencia y su pecado y su idolatría, dice, los entregaste, versículo 27, en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación, ¿qué hicieron? Versículo 27, clamaron a ti. Versículo 27, sí, mírenlo, léanlo. Dice, y tú desde los cielos los oíste, y según tu grande misericordia o tu gran misericordia, les enviaste libertadores. Versículo 28, y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías. Óyeme, y según tu misericordia muchas veces los libraste. Versículo 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque, ¿por qué? Versículo 31, porque eres Dios clemente y misericordioso. Aún en el tiempo de la deportación a Babilonia, ellos estaban diciendo, versículo 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. En el tiempo de la repatriación, versículo 36 en adelante, como la misericordia de Dios se había manifestado, les había permitido no solamente sobrevivir, sino regresar y mantener su identidad. Y cómo ahora estaban ellos clamando, vivificados por el Espíritu Santo, en una congregación que renovada se inclinaba a adorar al único y verdadero Dios, reconociendo de una manera, por así decirlo, antológica, la cantidad de pecados, la reincidencia en su testarudez cada vez que se apartaron del consejo de la palabra de Dios. Y cómo a pesar de eso, Dios una vez y otra vez tuvo misericordia. Yo no sé si tú piensas a veces que Dios ya no vale la pena decirle lo mismo. Porque una vez y otra vez vuelvo y caigo en el mismo pecado. Otra vez la soberbia toma dominio de mi ser. Otra vez la ira me arrebata. Otra vez cojo y caigo en esa promiscuidad o en esa lujuria. Una vez y otra vez vuelvo. Sí, una vez y otra vez lo hacemos. Desgraciadamente lo hacemos. Pero hay que clamar al Señor de nuevo. Somos hijos de Dios. Y su misericordia estará sobre nosotros necesariamente si de todo corazón nos arrepentimos y le buscamos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios, como dice el texto acá, clemente y misericordioso. Y tenemos que acudir a Él, reconociendo que no merecemos nada y que nosotros hemos hecho lo malo. Todas las veces, en todos estos versículos, versículo 9 hasta el 37, lo que estamos viendo nosotros es cómo Dios reitera su condición de perdonador y misericordia con el pueblo. Y cómo el pueblo no le queda más remedio que reconocer y adorarle por sus múltiples misericordias. Hermanos, la Biblia enseña en Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21, que cuando la ley se introdujo, esto hizo que el pecado abundase. ¿Por qué? Porque evidenciaba el pecado, lo marcaba, lo señalaba. Dice, pero cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia de Dios. Porque así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia debe reinar por la justicia de uno, de Jesucristo, para cada uno de nosotros. Hermanos, también nosotros tenemos la necesidad de reconciliarnos con Dios, pedirle perdón y apelar a su misericordia. No somos nada, no merecemos nada y no hacemos nada bien. Pero a pesar de eso, Dios no nos abandona. Y si somos sus hijos, ya hemos sido objeto de su misericordia. Porque al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo a él pecador, cargó con nuestro pecado, lo hizo pecado, para que la justicia de Dios se cumpliese en él. Y por cuanto él ha pagado por nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Solamente tenemos que confesar nuestros pecados delante de Él. Pecado es antagónico, contrario completamente a avivamiento. Completamente a lo que es santificación, humillación, consagración a Dios. Completamente distinto a lo que es adoración y exaltación de nuestro Dios. El pecado nos contrista y nos aleja de Dios. Por eso tenemos que acudir delante del Señor cada vez que sintamos, que conozcamos, que reconozcamos que nuestro proceder ha apagado nuestro espíritu y que nos hemos alejado de Dios. Ya voy a concluir, hermanos. Este avivamiento espiritual se evidenció primero en la actitud individual y personal de cada uno de los hijos de Israel. Luego se hizo evidente en la manera como toda la congregación comenzó a exaltar a Dios. Posteriormente se hizo evidente en cómo pudieron hacer un recuento histórico de las misericordias de Dios para apelar de nuevo a la misericordia de Dios, reconociendo su pecado. Y finalmente también en una disposición de pactar con Dios en obediencia a su palabra. Los que de ustedes no vienen a la Santa Cena no han oído la exhortación que yo les hago siempre a retomar el pacto con el Señor, a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, celebrando la misericordia de Dios manifestada en el Calvario, cuando Cristo entregó su cuerpo, derramó su sangre para redimirnos de nuestro pecado. Y la exhortación que les hago a revisar nuestra condición delante de Dios, pedir perdón, arrepentirnos de nuestros pecados y rehacer, por así decirlo, nuestro pacto. Nuevos compromisos con el Señor, promesas dispuestas a cumplir. El pueblo hizo eso. Versículo 38. Fíjense, qué precioso. Dice, a causa pues de todo esto, ¿de todo qué? De todo lo que está del versículo 38 antes, ¿verdad? El reconocimiento histórico de la misericordia de Dios a pesar del pecado del pueblo. A pesar de ti, a pesar de mí. Si nos ponemos a hacer memoria hacia atrás de cómo el Señor nos ha librado y ha tenido misericordia y nos ha salvado y nos ha perdonado una vez y otra vez y cada vez, sin merecerlo, dice, a causa de todo esto, nosotros hacemos, versículo 38, fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. El pueblo entero iba a firmar un pacto, una promesa firmada, un compromiso firmado con el Señor. Y los principales, que no los leímos todos los nombres, iban a firmar en nombre de la totalidad de un pueblo muy numeroso. Después de años de decadencia, después de años de cautiverio, ellos estaban pactando de nuevo con Dios. En este caso muy particular, ellos se comprometían a no volverse a mezclar con el mundo. Claramente lo vemos en el versículo 30 del capítulo 10, cuando le dice que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. En otras palabras, mantendremos una separación del mundo y de los pecadores. Otra parte del nuevo pacto que ellos harían, todos tienen que ver con la obediencia a la palabra de Dios, era observar el día de reposo, versículo 31. También Dios le había dicho que debían dejar descansar la tierra durante cada 7 años, y lo harían también. Pagarían una contribución para el templo, versículos 32 y 33 del capítulo 10. Se comprometerían a suministrar la leña necesaria para los holocaustos en el templo. En otras palabras, estar sirviendo pendientes del servicio en la casa de Dios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de obediencia, de adoración, de dependencia. Estamos hablando de ofrendar, estamos hablando de sacrificarse y servir en la casa de Dios. Y finalmente hablaba de dar las primicias para el templo, versículos 35 y 38. O sea, preferentemente sacar adelante lo que le corresponde a Dios. Todo esto era parte del pacto que ellos estaban restableciendo con el Señor mediante un compromiso de fe que dice, estaban firmándolo. Para que no se olvidara, para poder sacárselo a cualquiera. Miren, esto fue lo que quedamos. Pero sobre todo, era firmando un pacto para Dios. Con Dios. Un pacto de
obediencia, de adoración, de dependencia o supeditación, de adoración, de ofrenda, de servicio y de darle la prioridad al Señor. Todo esto es consecuencia de el avivamiento espiritual. Si no estamos en esta sintonía, si tú delante del Señor ahora no puedes, dices, yo no estoy en eso, no, yo estoy en otra cosa. Bueno, entonces, naturalmente, tus prioridades no están correctas. No estás actuando como un hijo o una hija de Dios. No, de ninguna manera no se va a manifestar la gracia de Dios sobre la congregación, la misericordia de Dios sobre la congregación, si sobre ti no se sucede. Hermanos, yo le mandé a algunos de ustedes por las redes esto que me mandó un pastor. Dice, ¿sabías que en la iglesia de hoy el 10% de la gente no habla entre sí? ¿Cuántos hermanos de la congregación tú no conoces? Tú no sabes quiénes son. Si yo te digo, ¿tú conoces? ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? El 20% de los que dicen ser cristianos no se congregan. Muchos de ustedes visitan la iglesia de vez en cuando. Eso no es congregarse, eso es visitar la iglesia. El 25%, estas son estadísticas que me mandó un pastor. Yo no sé si son así o no, pero me luce que sí. Por eso se las mandé a ustedes, porque me luce que sí. El 25% admiten que nunca oran. Orar no es decir, Señor, buenos días, gracias por este día, bendice esta comida. Eso no es orar, Y eso es todo lo que tú necesitas comunicarle a Dios. Estás en problema. Estás en problema. El 35% admite que no leen la Biblia. Se le pasan los días y no leen la Biblia. El 45% admiten que no ofrendan. Eso de lo que yo gano, el 10% lo saco para el servicio del Señor y la iglesia y las misiones y el evangelio. No. El 70% no apoya la obra misionera. El 80% no comparte el evangelio. Son unas estadísticas, yo supongo que hicieron alguna encuesta, ¿verdad? Yo no creo que esté lejos de la verdad. Yo creo que se nos puede aplicar aquí perfectamente bien. El 80% no comparte el evangelio. Se le va una semana y otra y no hubo una persona con quien se sentaran o se pararan, ¿verdad?, a explicarle el evangelio. Explicarle que nuestra naturaleza pecaminosa nos condena. Nos condena a pecar y el pecado nos separa de Dios. Que Dios es un ser santo y que Él aborrece el pecado. Pero por amor al pecador se hizo hombre y vino a salvarlos. Y Cristo muere en la cruz pagando por el pecado del hombre. Y todo aquel que en Él cree no se pierde porque Dios le concede el regalo de la vida eterna. Y que es necesario ser salvos y salir de esta perversa generación. Y que hay esperanza en Cristo. Y que hay seguridad en Él. Y que Él se convierte en nuestro Padre cuando le recibimos como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. El 70% no apoya la obra, el 80% no comparte el evangelio. El 80% no invita a personas al culto. El 90% de una congregación de las iglesias de hoy no ha ganado un alma para Cristo. No hay una persona que esté congregándose con él que dice, esta persona está aquí porque yo le prediqué el evangelio, yo le invité a la iglesia y el Señor tuvo misericordia. Me usó para eso. Porque a la larga eso es lo único que hacemos, ser instrumento de la gracia del Señor. Instrumento de su gracia. Es Él el que tiene que tener o no misericordia. Dice el 90% no ha ganado un alma para Cristo. Entonces dice al final, pero el 100% espera irse con Cristo cuando regrese por su iglesia. Entonces dice al final, ¿en qué por ciento te encuentras? El Señor dijo, hallaré fe. Cuando yo vuelva, hallaré fe en la tierra. Ciertamente necesitamos
un avivamiento. No lo que vemos normalmente que se cree que es un avivamiento. No convertir la iglesia en un teatro y no preocuparnos por llenar las butacas ni agradar a los oyentes, pero sí en forma personal, para que redunde y se vea, se manifieste la gracia del Señor en forma congregacional, consagrarnos al Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados y comenzando a vivir para Él. Entonces así podremos esperarle. Hoy es un buen día para que tú renueves tu pacto con el Señor. Hoy es un buen día para que tú te acojas al pacto de la gracia. Mediante Jesucristo y su sacrificio en la cruz, puedes hoy suscribir un pacto con Dios si nunca lo has hecho. El primero, el más importante de todos. Un pacto de perdón, de misericordia y de gracia. Porque solamente por gracia podemos ser salvos por medio de la fe. Y esto es algo que Dios da como un regalo. Y hoy, si no lo has hecho, debes tú pactar con Dios y decirle: Señor, yo me arrepiento de mi pecado, de mi vida separado de ti, de vivir mi vida a mi manera, conforme a mis criterios o lo que fuera, pero no en obediencia a tu palabra. Perdóname mis pecados. Toma el primer lugar, el que te corresponde. Déjame adorarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, sobre todas las cosas. Y ven a mí, ven a mi corazón, ven a mi mente, tómalo para ti, perdona mis pecados y salva mi alma de la condenación eterna. Y así se firma el pacto con Dios, el primero de ellos, el más importante de todos, para luego, como fruto de la influencia del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, en la medida que vamos conociendo a Dios, volver de nuevo a reiterar esta consagración con Dios, este pacto con Dios. Esta es la invitación que yo hago hoy en la mañana. Así como al principio les pedí a cada uno que en silencio, sin distraerse, sin pararse, sin moverse, se quede en su sitio, sin respirar casi. Incline su rostro y hable con el Señor, que también lo haga ahora. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo les invito a pactar con el Señor. Oremos, hermanos. Padre, como pastor de la iglesia, reconozco, Señor, junto con mis hermanos, tus múltiples misericordias a través de los años, Señor. Más de 30 años, Señor, en que tú has estado obrando en nuestras vidas. Que tú nos has concedido el honor de ser tus hijos, de tener tu cuidado, de poder acudir a ti con tanta sencillez, pidiendo perdón y siendo una vez y otra vez restaurado a pesar de que volvemos, Señor, y pecamos contra tuya. Señor, porque esta iglesia, Padre, no obstante la pecaminosidad de sus miembros, tú has tenido, Señor, a bien preservarnos, Señor, como tal, mantener tu nombre sobre nosotros y tu candelero ardiendo, porque todavía, Señor, tú nos confías los oídos y los corazones de los inconversos para que podamos hablarle de tu amor y de tu bondad, de tu misericordia, de tu gracia salvífica. Oh, Señor, en esta mañana queremos exaltar tu nombre, reconocer que tú nos creaste, que tú nos sostienes, Señor, que no hay un detalle, Señor, de nuestras vidas, Señor, la cual tú soberanamente, Señor, no tenga potestad sobre ella. Consecuentemente, Señor, de una manera humilde, hoy nos consagramos a ti, nos reconsagramos a ti, Señor. Te rogamos, Padre, que cumpla tus propósitos perfectos con esta iglesia en cada uno de nosotros los miembros, Señor. Y que nos permita, Señor, el tiempo que resta antes de tu venida, que presumimos que debe ser muy corto, Señor. Que tú nos permitas, Señor, que podamos nosotros glorificarte, exaltarte, aun cuando sea, Señor, el último reducto de fe en medio de nuestra tierra, Señor. Danos esa bendición, Señor. Concédenos la gracia para permanecer fieles a ti, fieles a tu palabra, Señor.
Bendice a aquellos que esta mañana han hecho un nuevo pacto contigo, Señor. Si se le puede llamar nuevo, Señor. Aquellos que en esta mañana, Señor, han vuelto de nuevo a tu camino como consecuencia de tu gracia y tu llamado. Y de una manera especial, Señor, manifiesta tu misericordia, Señor, en el testimonio visible y público y evidente, Señor, de conversión en aquellos que hoy por primera vez, de una manera genuina y sincera, han entregado su corazón a Cristo, para que Él more en ellos, Señor, y sus nombres, Señor, han sido resaltados en el reino de los cielos, Señor, en el libro de la vida. Te pedimos, Señor, que nos despidas con tu bendición. Esta noche, Señor, vamos a estar de nuevo contigo aquí, Señor. Bendice a nuestro hermano Eduardo, Señor, en la exposición de tu palabra. Habla a nuestros corazones. Yo voy a estar sentado, Señor, en los asientos. Dirígelo, Padre, para que tu palabra me dé luz, Señor, me sea de bendición y alimente mi alma, Señor. Y no solamente la mía, sino también la del resto que estemos acá. Esta noche, Señor, vamos a honrarte con la cena también. Vamos a recordar tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias por ello. Permite que podamos salir, ser guiados por ti, bendecidos y protegidos por ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.